Regresé a mi tierra después de 25 años, con la ilusión ingenua de abrazar a mi hijo como si nada hubiera pasado, como si el tiempo pudiera coser heridas que nunca tuvieron cierre. Pero lo primero que escuché al bajar del taxi fue su grito. «No eres bienvenido aquí, viejo estúpido». Sentí el golpe como una piedra en el pecho. No esperaba aplausos ni lágrimas, pero tampoco un odio tan puro, tan afilado, tan profundamente clavado en el tono de su voz. Su rostro tenía la dureza de un hombre resentido, y la mirada ya no era la del niño que dejé atrás para buscar un futuro mejor. Me quedé parado en la entrada de la casa que un día construí con mis propias manos. Él estaba allí, cruzado de brazos, bloqueando el paso. La puerta detrás de él estaba cerrada, como si yo fuera un ladrón intentando entrar donde no pertenecía. Quise explicarle. Quise decirle que las cartas que nunca llegaron, que el dinero que envié sin recibir respuesta, que mi silencio obligado por circunstancias que lo superaban todo. Pero él no quiso escuchar ni una sílaba. Su odio era más fuerte que cualquier verdad que yo pudiera decir. Caminé unos pasos hacia atrás, sin saber si retirarme o insistir. La casa parecía más vieja, más triste, como si el abandono hubiera carcomido su alma. Y entonces, detrás del gallinero, escuché un ruido seco, como un sollozo ahogado. Miré hacia allí y esa decisión cambió mi vida para siempre. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido, porque mi hijo seguía vigilándome con recelo, como si fuera capaz de morder. Cuando llegué al gallinero, sentí un olor que no esperaba. Humedad, encierro, abandono. Y allí, detrás de una pequeña rendija, la vi. Mi madre, mi vieja, mi razón de existir. Estaba sentada en el suelo de tierra, con la espalda encorvada como si su dignidad hubiera sido quebrada. Comía maíz seco con las manos como si fuera un animal. Tenía la ropa sucia, el cabello enredado y los ojos perdidos, vacíos, como si hubieran sido testigos de un infierno que nadie quiso ver. No se dio cuenta de mi presencia al principio. Mastigaba lento, en silencio, resignada, y yo sentí que me rompía en 1000 pedazos. «Mamá», susurré, apenas audiblemente. Ella levantó la mirada, confusa, y cuando me reconoció, sus ojos se llenaron de agua. Intentó levantarse, pero el espacio era tan reducido que tuvo que arrastrarse unos centímetros. Sus dedos temblaban al tocar la puerta de madera. Mi corazón gritaba. Quería arrancar esa puerta y cargarla en mis brazos, sacarla de allí para siempre. Pero mi hijo estaba a pocos metros, y yo todavía no sabía qué clase de hombre se había convertido. No sabía si era capaz de violencia física, si tenía armas, si reaccionaría con algún impulso enfermo. Lo único que sabía era que mi madre estaba presa, maltratada, humillada, por su propio nieto. Así que fingí que no veía nada. Fingí que solo estaba caminando alrededor de la casa, evaluando si debía irme o no. Fingí que no tenía el alma hecha trizas. Regresé a la entrada. Mi hijo seguía allí, desafiante, con una sonrisa que nunca había visto en su rostro. «¿Qué miras?», me escupió. «Nada», respondí con calma. Me di media vuelta sin discutir. Solo caminé hacia el camino principal, como si me rindiera. Pero por dentro, una tormenta se estaba formando. Cuando estuve lo suficientemente lejos, saqué mi teléfono. Una llamada. Una sola llamada, una voz al otro lado que no escuché durante décadas. «¿Pablo? Pensé que ya no existías. Necesito tu ayuda», dije sin rodeos. «Es urgente». Hubo un silencio grave. «¿Dónde estás?» «En mi pueblo, y necesito que vengas ahora». «Voy en camino». 20 minutos después, regresé. No estaba solo. Mientras caminaba hacia la casa, escuché a mi hijo abrir la puerta, furioso por mi retorno. «Te dije que te fueras, viejo idiota. ¿Qué no entiendes?» Pero cuando vio quién estaba conmigo, el color abandonó su rostro. Sus labios temblaron, sus rodillas casi cedieron. Su expresión no fue de rabia, fue de terror, porque sabía exactamente quién era la persona que venía a mi lado, y sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi hijo retrocedió 2 pasos cuando vio a la persona que venía junto a mí. Su rostro cambió por completo.
La soberbia se derritió como manteca al sol, y detrás quedó solo miedo. Un miedo viejo, profundo, el que uno siente cuando sabe que ha cruzado una línea que nunca debió cruzar. La persona a mi lado no dijo una palabra, solo me tocó el hombro invitándome a entrar. Mi hijo abrió la boca para protestar, pero ningún sonido salió. Era como si una mano invisible le apretara la garganta. No entramos. No todavía. La presencia de mi acompañante bastó para que mi hijo entendiera que no tenía control sobre la situación. Se quedó quieto, tragando saliva, mirándonos como si fuéramos dos fantasmas que volvían por cuentas pendientes. Yo también sentía algo extraño, una mezcla de alivio, rabia y un dolor tan hondo que me dejaba casi sin aire, porque lo que había visto en el gallinero me había partido en dos. Y mientras mi hijo temblaba ante la figura que me acompañaba, yo solo podía pensar en mi madre, en cómo había llegado a ese estado, en quién la había puesto allí, en cómo nadie había tenido el valor de avisarme. Al fin, mi hijo logró articular palabras. No tenías que traerlo. Mi acompañante lo miró fijamente, sin siquiera mover un músculo. No hacía falta hablar para imponer respeto. Mi hijo bajó la mirada como un niño atrapado haciendo daño. Vamos, me dijo la persona a mi lado. Enséñame dónde está ella. Y caminamos hacia el gallinero. Cada paso era una puñalada en mi orgullo, una herida en mi pasado. Yo me había ido a Estados Unidos a los 36 años porque quería darle una vida mejor a mi familia. Trabajé en fábricas, en construcción, en bodegas de frío que me dejaban las manos heladas por horas. Envié dinero. Llamé siempre que pude. Mandé regalos, cartas, videos. Pero cuando dejé de recibir respuestas, pensé que era culpa del tiempo, de la distancia, de mi abandono. Nunca imaginé que las cartas eran ocultadas, que mis envíos eran gastados, que mi madre era despojada de todo cariño. Mientras nos acercábamos al gallinero, las manos me temblaban. No quise que mi acompañante viera mis lágrimas, pero sentía cómo me ardían los ojos. Esa mezcla de vergüenza y furia era insoportable. Cuando llegamos a la puerta me detuve. «Está ahí», susurré. «No sé cómo, no sé por qué, pero mírala». Mi acompañante miró a través de la rendija. No dijo nada. A veces el silencio es el juicio más duro. Mi madre seguía en la misma posición, encorvada, con las manos en el maíz, como si la vida se le hubiera escapado hace años. Cuando vio una sombra distinta a la mía, levantó la cabeza, confundida. «¿Pablo?» «Sí, mamá», respondí con la voz fracturada. «Aquí estoy. No me voy a ir». Ella sonrió apenas, esa sonrisa mínima que solo tienen los que han sufrido demasiado. Mi acompañante se enderezó. «Esto es inaceptable», dijo, con voz firme y contenida. «Absolutamente inhumano». Yo asentí, incapaz de hablar. Nos alejamos unos pasos del gallinero. Mi hijo, desde la puerta de la casa, observaba con el miedo pintado en el rostro, como si su alma colgara de un hilo. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó mi acompañante. «No lo sé», respondí, «pero por su mirada parece que es mucho tiempo». Cerré los ojos un momento. Recordé a mi madre fuerte, trabajadora, siempre con las manos en la harina o en el jardín. Jamás permitió que la vida la doblegara. Y ahora ver su dignidad reducida a cenizas era una tortura que no sabía cómo soportar. Mi acompañante respiró hondo. «Pablo, tu hijo no solo la descuidó, la ha maltratado, y eso no puede quedar así». «Lo sé», dije tensando la mandíbula, «pero aún no sé cómo enfrentarlo sin perderlo también». Mi acompañante me miró con dureza. «Tal vez ya lo perdiste. Lo que queda por decidir es si vas a permitir que él siga destruyendo lo que amas». Esas palabras se clavaron en mí. Durante años me culpé por haberme ido, por no estar, por no ver, pero ahora entendía algo distinto. Mi ausencia no justificaba la crueldad, no excusaba el abandono, no explicaba el encierro de una anciana en un gallinero. Mi hijo no era una víctima. Mi hijo había tomado decisiones, decisiones oscuras, decisiones que ahora debía enfrentar. Al volver a mirar a la casa, vi a mi nuera detrás de la ventana espiando con miedo. Sabía que todo se estaba derrumbando. Sabía que sus mentiras estaban a punto de quedar al descubierto. Pero no los confronté todavía. Aún no. En cambio, caminé hacia la entrada con mi acompañante detrás.
Mi hijo retrocedió más, como si temiera que mi sola presencia lo quemara. ¿Cómo pudiste?, le pregunté con voz baja pero firme. ¿Cómo pudiste encerrar a tu abuela ahí? Mi hijo no respondió. Miró al suelo. Sudaba. Respiraba rápido. No fue mi idea, susurró. ¿Entonces de quién fue?, pregunté. Y su mirada en un segundo se desplazó hacia la ventana donde su esposa observaba. La verdad empezaba a salir a flote. Pero aún faltaban piezas, faltaban motivos, faltaba el origen de tanta oscuridad. Mi madre, desde el gallinero, volvió a llamar mi nombre. Era un hilo de voz, pero suficiente para recordarme por qué había regresado y por qué no pensaba irme hasta que la justicia, la verdadera, se hiciera presente. Mi hijo seguía evitándome la mirada, como si al levantar los ojos fuera a enfrentar un juez que ya había dictado sentencia. No necesitaba gritarle ni acusarlo. Su propio silencio lo estaba condenando. Mi acompañante permanecía a mi lado, firme, observándolo con una mezcla de severidad profesional y lástima contenida. ¿De quién fue la idea?, repetí, esta vez sin suavidad. Mi hijo tragó saliva. Sus manos temblaban. Miraba el suelo como si allí estuviera la respuesta correcta. Finalmente, señaló con un movimiento casi imperceptible hacia la ventana. Mi nuera, la mujer que, años atrás, me había sonreído con timidez cuando la conocí por videollamada. La madre de mis 2 nietos. La persona que debería haber sido el corazón cálido del hogar. Ella se escondió detrás de la cortina al ver mi mirada. No quería enfrentarme, y yo entendí por qué. «Pablo», dijo mi acompañante en voz baja, «esto es más profundo de lo que imaginamos». Asentí. Lo sabía. No era solo negligencia. Era un patrón, un ambiente podrido, una dinámica enferma. «Quiero hablar con ella», dije, pero mi hijo dio un paso adelante bloqueándome. «No», respondió con voz apagada, pero firme. «No vas a entrar». Lo miré con incredulidad. «¿Después de lo que vi? ¿Después de lo que hiciste con tu abuela? ¿Aún tienes el descaro de prohibirme entrar en mi casa?» «No es tu casa», escupió él, con una chispa de la arrogancia inicial. «La compré yo. Tú te largaste». Sentí como esas palabras me atravesaban como un cuchillo oxidado. Pero antes de responder, mi acompañante intervino. «¿De verdad vas a pararte ahí y mentir?», preguntó con voz firme. «Esta propiedad está registrada a nombre de Pablo Díaz desde 1994. ¿Quieres que llame al registro para confirmar?». Mi hijo abrió la boca, perdió el color y retrocedió un paso. «El documento... Yo pensé...». Se ahogó en sus propias excusas. Yo respiré hondo. No era el momento de derrumbarlo. Aún faltaban piezas. Le hice a un lado suavemente y avancé hacia la puerta. Antes de entrar, escuché algo que me congeló. Un susurro ahogado. «¿Qué pasa, mamá?», pregunté. Mi madre no respondía. Solo escuché su respiración alterada, como si temiera que, al hablar, alguien le golpeara por hacerlo. Miré a mi acompañante. Él entendió sin palabras. «Voy a sacarla de ahí», dijo, y se encaminó hacia el gallinero con determinación. Mientras tanto, yo abrí la puerta de la casa. El aire dentro era tenso, espeso, como si se hubiera acumulado durante años. Mi nuera apareció al fondo, con una expresión a medio camino entre el miedo y la rabia. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz alta, pero temblorosa. «Ver la verdad», respondí. Ella se cruzó de brazos tratando de recuperar control. «Tú abandonaste a tu familia. ¿Qué derecho tienes ahora de venir a juzgar?». Detuve mis pasos. La miré fijamente. Abandonar es dejar de enviar dinero, dejar de preguntar, dejar de preocuparse. Nunca hice eso. Lo que pasó fue que alguien se encargó de que mis mensajes jamás llegaran. La sorpresa en su rostro fue genuina. No lo sabía, no lo esperaba. Mi hijo, detrás de mí, murmuró un insulto bajo. «Papá, ya basta». «No», exclamé dándome la vuelta. «Basta tú, basta de mentiras, basta de excusas, basta de esconder la verdad detrás de mi ausencia». Caminé hacia la sala. Los juguetes de mis nietos estaban tirados por el piso. Fotos familiares adornaban la pared, pero ni una sola era mía. Era como si yo nunca hubiera existido. Mi nuera se acercó pálida. Ella estaba bien», balbuceó. Solo
Solo necesitaba espacio. Nosotros trabajamos mucho. Era difícil cuidarla. La miré con un dolor que no supe ocultar. ¿Y por eso la encerraste en un gallinero? Ella se llevó las manos a la boca, como si no se hubiera dado cuenta del horror que había permitido. Lo siento. Yo no sabía que era tan grave. Tan grave. Es mi madre, grité, con la voz quebrada por el dolor. Tu abuela política, la mujer que te recibió con amor y te dio un techo cuando no tenías nada. En ese momento, escuchamos la puerta del gallinero abrirse. Mi acompañante había logrado liberarla. Salí corriendo. Mi madre estaba de pie, sostenida por él, temblorosa pero viva. Pablo, susurró ella cuando me acerqué. Gracias. La abracé con cuidado, temiendo romperla. Podía sentir sus huesos bajo la ropa, la fragilidad extrema de su cuerpo. Mi hijo miraba la escena desde la entrada con los ojos rojos. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que lo que había hecho era imperdonable. Me acerqué a él con mi madre aún en brazos. No sé qué te pasó. No sé en qué momento te convertiste en esto, dije con voz baja y temblorosa, pero hoy vas a asumir las consecuencias. Mi hijo miró al suelo. Papá, no hables. Lo interrumpí. Ya tendrás tiempo de explicar cuando llegue el momento. Mi acompañante se acercó. Pablo, debemos llevar a tu madre a un lugar seguro. Ahora mismo. Asentí. Mientras la ayudábamos a caminar, un grupo de vecinos se reunía afuera. Sus miradas lo decían todo. Sabían, habían visto, habían callado, y uno de ellos, un vecino viejo que conocía a mi familia desde antes de que yo naciera, murmuró: Pablo, hijo, hay cosas que tú no sabes, cosas que debes escuchar. Lo miré fijamente, y supe que el pueblo guardaba un secreto que explicaría todo lo que estaba a punto de desatarse. El vecino que se acercó era don Laureano, un hombre que ya cargaba casi 80 años encima, pero cuya memoria seguía siendo más afilada que un machete recién amolado. Sus ojos, hundidos y cansados, se posaron en mí con una mezcla de tristeza y urgencia. Pablo, dijo con voz grave, ven conmigo un momento. Necesitas escuchar algo antes de que esa herida se infecte más. No quería alejarme de mi madre ni un solo segundo, pero mi acompañante asintió. Ve, me dijo, yo la llevo al coche y la dejo cómoda. Mi madre, apoyada en su brazo, me miró con ternura quebrada. Anda, hijo, susurró. No te preocupes por mí. Respiré hondo. Me giré hacia don Laureano. Diga lo que tenga que decir, le pedí, intentando mantener la calma. Él miró alrededor, como temiendo que alguien lo escuchara, y caminó hacia el lado oscuro de la casa, donde la farola ya no iluminaba. Lo seguí. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos, habló. Tu hijo no es el único culpable. Mi pecho se apretó. ¿Qué quiere decir? Pablo, cuando tú te fuiste, tu mujer cambió, y no para bien. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿De qué está hablando? Don Laureano suspiró apoyándose en su bastón. Tu madre nunca quiso contarte. Siempre te protegió. Pero cuando tú emigraste, tu mujer no solo se enojó contigo, se enojó con tu madre. La culpó por todo, por tu partida, por los años difíciles, por el dinero que no alcanzaba y, tragó saliva, por la soledad. Me quedé helado. ¿Está diciendo que mi esposa maltrató a mi madre? No al principio, respondió, pero con el tiempo, sí. Tu madre soportó muchas cosas, cosas que tú nunca supiste, y cuando tu esposa murió, tu hijo siguió el mismo camino, la misma crueldad, como si hubiera aprendido de ella lo peor. Me llevé las manos al rostro. Un dolor eléctrico me recorrió de pies a cabeza. ¿Por qué nadie me avisó? Yo llamaba, enviaba cartas, mandaba dinero. Pablo, dijo él con voz triste, tu mujer interceptaba tus llamadas. Nos decía que tú no querías hablar con nadie, y cuando enviabas dinero, ella lo tomaba para sí. No, susurré tambaleándome. No puede ser. Y cuando ella murió, continuó él, tu hijo tomó las riendas, pero nunca lo hizo con amor, solo con rencor. La revelación era un puñal girando dentro de mí. El abandono que yo había creído que ellos sentían por mí había sido sembrado, alimentado, moldeado. No eran ellos quienes me rechazaban, fue ella, la mujer con la que compartí mi vida, la mujer a la que amé, la mujer que convirtió a mi hijo en un espejo oscuro.
Tu madre sufrió en silencio para no preocuparte, añadió don Laureano. Decía que tú estabas construyendo una vida, que no debías cargar con más dolor. Ella se sacrificó incluso en tu ausencia. Me apoyé en la pared, tratando de contener las lágrimas. Todo lo que yo tenía en la mente sobre mi pasado estaba teñido de mentira. Mi culpa, mi dolor, habían sido manipulados. ¿Y mi hijo?, pregunté con la voz quebrada. ¿Qué lo volvió tan cruel? Una mezcla de cosas, respondió él. La influencia de su madre, la falta de figura paterna, la rabia por no entender tu partida, y lo peor, la ambición. ¿Ambición? Tu madre tenía pensión, ahorros, tierras heredadas. Tu hijo lo sabía. Y tú lo sabes bien. Cuando hay dinero, muchos pierden el alma. Sentí un fuego subir por mi pecho, una indignación que me quemaba los huesos. Entonces, dije lentamente, ¿encerró a su abuela por dinero o por odio? Don Laureano suspiró. Por ambos. El silencio cayó como un martillazo. Solo escuchaba mi respiración agitada. Pablo, dijo él tocándome el hombro, tu regreso es la mejor y la peor noticia para él, porque ahora teme perder el control de todo. Por eso reaccionó así. Por eso te insultó. Porque sabe que si tú estás aquí, la verdad sale a la luz. Asentí tragando dolor como quien traga veneno. Gracias, don Laureano, dije finalmente. Tenía que saberlo. No dejes que la rabia te ciegue, advirtió él. Pero tampoco permitas que te usen como antes. Regresé hacia el coche, con la mente convertida en un torbellino. Mi madre estaba ya sentada en el asiento trasero, tapada con una manta que mi acompañante había conseguido. Ella me miró con dulzura. Hijo, susurró. No llores. No lloro, respondí, pero mi voz tembló. Mi acompañante cerró la puerta suavemente. ¿Qué te dijo Laureano?, preguntó. La verdad, dije. Una verdad que estaba podrida desde hace décadas. Él asintió, como si lo hubiera esperado. Pablo, esto no es solo un caso de maltrato familiar. Aquí hay falsificación de firmas, apropiación indebida, abandono extremo. Lo sé. ¿Quieres proceder? Lo miré directamente. Sí, quiero justicia. Mi acompañante respiró hondo. Entonces, prepárate. Lo que viene ahora va a sacudir todo el pueblo. Lo sabía, lo aceptaba. Porque la dignidad de mi madre valía más que cualquier reputación, cualquier vínculo, cualquier pasado. Y por primera vez desde que regresé, sentí algo parecido a fuerza. El hombre que fui durante 25 años estaba regresando, para limpiar su nombre, para rescatar a su madre y para enfrentar a su propio hijo, aunque el precio fuera el alma misma. Nunca imaginé que caminar por mi propio pueblo se sentiría así, como caminar sobre un cementerio de verdades enterradas. Mientras acompañábamos a mi madre en el coche rumbo al pequeño centro de salud, la gente empezaba a asomarse por las ventanas, por los portones, por los corredores polvorientos. Se pasaban información entre murmullos, miradas, silencios tensos. Y no era porque yo hubiera regresado, era porque, por primera vez, regresaba con la verdad en mis manos. Cuando dejamos a mi madre en observación, recostada, abrigada, cuidada como no lo estuvo durante años, respiré un poco más tranquilo. Pero la calma duró muy poco. Apenas salimos del consultorio, un grupo de vecinos nos esperaba afuera. Algunos bajaban la cabeza al verme, otros se atrevían a mirarme a los ojos, y todos, absolutamente todos, sabían que había llegado el momento de hablar. La primera en acercarse fue doña Melina, una mujer que había sido amiga cercana de mi madre, hasta que la enfermedad la fue debilitando. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando por culpa propia. Perdóname, Pablo, dijo tocándome el brazo. No supe qué hacer. No supe cómo ayudarla sin que tu hijo nos amenazara. Sentí un nudo en la garganta. ¿Amenazar?, pregunté incrédulo. Ella asintió con la cabeza. Él no era así antes, pero desde que murió tu esposa, cambió. Se volvió controlador, duro, agresivo. Si alguien intentaba acercarse a tu madre, él aparecía gritando, diciendo que era asunto de la familia. Nos hizo sentir miedo, Pablo, miedo de meternos en problemas. Y entonces, como si sus palabras hubieran sido una señal, otros vecinos empezaron a acercarse. Don Emiliano, que siempre había sido un hombre respetado en la comunidad, habló con voz baja.
Tu hijo me prohibió llevarle comida a tu madre. Una vez lo hice, y él me empujó contra la pared. Me dijo que si insistí, me metería en un lío con la policía. Mi corazón era un tambor martillando sin piedad. ¿Cuánto hacía que el pueblo sabía? ¿Cuánto tiempo había sufrido mi madre mientras yo buscaba otra vida, pensando que estaba lejos pero en paz? Una joven que limpiaba casas en el barrio levantó la mano tímidamente. Yo escuchaba gritos cuando iba a trabajar a la casa de tu hijo. La señora miró hacia la casa que alguna vez fue mía. No trataba bien a tu mamá. La insultaba. Y cuando murió, su hijo siguió con lo mismo. No sé qué les pasó, don Pablo, pero lo que hicieron no tiene nombre. Me llevé una mano al rostro. Sentía vergüenza, rabia, tristeza, todo mezclado. Pero sobre todo, sentía algo más: determinación. Mi acompañante dio un paso adelante sacando una pequeña libreta. «Les pido algo», dijo con voz firme. «No por Pablo, no por mí, por esta mujer, por esta anciana que ustedes dejaron sola. Denos sus testimonios, escritos, fechados, firmados. No tengan miedo. Nosotros nos encargaremos de la protección legal». Los vecinos se miraron entre sí. Había dudas, claro, había miedo, pero también había culpa y un deseo de enmendar el silencio. Una a una, las manos se alzaron. «Yo testifico, yo también. Pablo, perdónanos. Tu madre no merecía eso». Yo no sabía si llorar o abrazarlos, pero antes de que pudiera responder, sentí un tirón en el pecho, un recuerdo de mi madre, fuerte y erguida, diciendo siempre: «El que calla, ayuda al culpable». Y ahora veía cuán cierta era esa frase. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando el murmullo terminó, mi acompañante me miró con una seriedad solemne. «Pablo, lo que tienes entre las manos no es solo un caso moral, es un caso penal. Tu hijo falsificó firmas, retuvo indebidamente pensiones, maltrató a tu madre y la privó de libertad. Todo eso lo convierte en un criminal». Las palabras me perforaron, pero no aparté la vista. «¿Y la nuera?», pregunté. «Cómplice, absoluta», respondió él sin dudar. «Sabía, participó, lo permitió». Yo asentí. Era la verdad, aunque doliera como un clavo caliente en el alma. En ese momento, el silencio del grupo se rompió. La enfermera salió apresurada del consultorio. «Don Pablo, su madre pregunta por usted». Entré de inmediato. Mi madre me tomó la mano, su piel frágil como papel fino. «Hijito», susurró, «no seas duro con él. Es tu hijo». Sentí que el aire se me escapaba. «Mamá, lo que te hizo, lo que permitió...». Ella cerró los ojos con lágrimas escapando de las comisuras. «El rencor no te devolverá los años perdidos, pero la justicia sí puede evitar que él destruya algo más». Me quedé paralizado. Mi madre, incluso rota, todavía pensaba en proteger. «Haremos justicia», le dije. «Te lo prometo». Ella asintió y apretó débilmente mi mano. Cuando salí del cuarto, todos los vecinos estaban ahí, listos para declarar, y supe que el viento en el pueblo había cambiado. Había llegado la hora de que la verdad dejara de esconderse. Cuando salimos del centro de salud, la tarde ya comenzaba a teñirse de un naranja sombrío, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por ocurrir. Mi madre quedó al cuidado de una enfermera de confianza y de mi acompañante, quien se quedó unos minutos revisando documentos. Yo respiré hondo, sabiendo que el paso que estaba por dar cambiaría la historia de mi familia para siempre. Mi acompañante salió finalmente del edificio. Caminó hacia mí con una determinación que me recordó por qué lo había llamado. Él no era un amigo cualquiera, no era un vecino solidario, no era un simple conocido. Él era un oficial de derechos humanos, un investigador federal que conocí en Estados Unidos cuando denuncié explotación laboral en una fábrica. Un hombre temido por su rectitud y por su capacidad de arruinar la vida de cualquiera que maltratara a un anciano. Y ahora venía conmigo. «Pablo», dijo mientras ajustaba su chaqueta, «ya tengo los documentos necesarios. Tenemos testigos, indicios claros de maltrato físico y psicológico, falsificación de firmas y privación ilegítima de la libertad. Es suficiente para proceder».
«¿Significa que vamos a...?» Pregunté con la voz trabada. «Vamos a enfrentar a tu hijo», respondió con firmeza. «Y no será él quien decida qué ocurre hoy». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminamos juntos hacia la casa, que quedaba a 3 cuadras. Cada paso se sentía como un latido de guerra. Los vecinos, que aún permanecían en las calles, nos observaban con una mezcla de alivio y tensión. Sabían que lo que venía no era un pleito común. Era justicia entrando por la puerta principal. Al llegar frente a la casa, noté que la puerta estaba entreabierta. No como antes, cuando mi hijo había salido a gritarme. Esta vez estaba abierta como si hubiera alguien vigilando, alguien esperando, alguien temiendo. Mi acompañante me tocó el hombro. «Déjame hablar primero», dijo. Asentí, no porque necesitara protección, sino porque sabía que su voz tenía el peso de la ley, y mi hijo no sabría cómo esconderse de eso. Tocó la puerta con fuerza. «Abran, oficial de derechos humanos». Hubo un silencio denso, espeso, angustiante. Entonces, lentamente, la figura de mi hijo apareció en la entrada, y en cuanto vio quién estaba conmigo, se congeló. No era miedo común, no era culpa, era terror puro, como si hubiera visto al mismísimo hombre que podía destruir su mundo. «No, no», balbuceó, dando un paso atrás. «Tú, ¿qué haces aquí?» Mi acompañante sacó su identificación, abriéndola frente a su rostro. «Soy el oficial Valderrama, Departamento de Protección al Adulto Mayor, y hemos recibido múltiples denuncias de abuso contra tu abuela. Estamos aquí para investigar y proceder». Mi hijo palideció, literalmente palideció. Parecía incluso marearse. Se apoyó en la pared como si las piernas no le respondieran. No, esto es un malentendido». «¿Un malentendido?», interrumpió Valderrama con la voz firme como una sentencia. «Tu abuela estaba encerrada en un gallinero, alimentada con maíz seco, sin higiene, sin cuidados médicos, desnutrida. ¿Quieres explicarlo?». Mi hijo abrió la boca, pero ningún sonido coherente salió. Sus ojos iban de mí al oficial, del oficial a la calle, como si buscara escapar por algún hueco invisible. Yo, en cambio, lo miraba en silencio, sin gritos, sin insultos, solo con la tristeza profunda de un padre que ve en lo que se ha convertido su propio hijo. Valderrama avanzó un paso dentro de la casa. «¿Está su esposa aquí? También necesitamos hablar con ella». Mi hijo tragó saliva. Ella no tiene nada que ver», intentó decir, pero era demasiado tarde. La nuera apareció detrás con el rostro descompuesto al ver la insignia del oficial. Se acercó lentamente, pero Valderrama levantó una mano. «Ambos serán interrogados», dijo, «y hasta que determinemos responsabilidades, ninguno puede abandonar este domicilio». La nuera comenzó a llorar. Mi hijo, tembloroso, se cubrió el rostro. Yo di un paso adelante. Su reacción fue inmediata. «Papá, por favor», dijo él con un hilo de voz que mezclaba arrepentimiento, vergüenza y miedo. Lo miré fijamente. «No estoy aquí por venganza», dije con calma. «Estoy aquí por ella, por tu abuela, por la mujer que te crió cuando yo trabajaba como un burro para mandarte dinero». Él bajó la mirada. Yo no sabía qué hacer. Mamá murió. Me quedé solo. La abuela empezó a enfermarse. Yo... Sus palabras se desmoronaban antes de formarse. «Y decidiste encerrarla en un gallinero», lo interrumpí. «Esa fue tu solución». Mi voz no era un grito, era peor, era una sentencia moral. Él se derrumbó, literalmente se dejó caer en el suelo, cubriéndose la cara con ambas manos. «Yo no quería», lloró. «Pero ella empezó a olvidarse de todo. No dormíamos. Gritaba. La enfermera renunció. La casa se me vino encima. Y mi esposa», miró a la nuera que también lloraba. «Dijo que había que ponerla donde no se hiciera daño». Mi acompañante tomó nota. ¿Y esa solución incluía dejarla sin comida adecuada? ¿Sin higiene? ¿Sin atención médica? ¿Firmando papeles con su nombre? Mi hijo no respondió. La vergüenza lo había ahogado por completo. Yo lo miraba y veía a mi hijo pequeño, aquel que corría detrás de mí pidiendo que lo levantara en brazos. Pero ese niño ya no existía. Se había perdido entre mentiras y abandono. Valderrama se giró hacia mí. «Pablo, ya tenemos suficiente para proceder judicialmente». «Lo sé», respondí.
Pero antes, quiero decirle algo a mi hijo. Me acerqué. Él levantó la mirada, rojo, destruido, hundido en su propia culpa. Hijo, yo no regresé para destruirte. Regresé para evitar que destruyeras a alguien más. Él rompió en llanto. En ese momento, la justicia no era un castigo, era un límite, y ese límite empezaba hoy. Mi hijo seguía sentado en el suelo, con el rostro oculto entre las manos, como si ese gesto pudiera protegerlo del peso de todo lo que estaba cayendo sobre él. Yo lo observé en silencio durante varios segundos. Ese hombre que lloraba ante mí no era el tirano que había encerrado a su abuela. Tampoco era el niño que dejé hace 25 años. Era ambas cosas. Era una mezcla rota, incompleta, marcada por decisiones equivocadas y heridas que nunca se sanaron. Me arrodillé frente a él, no para ponerme a su nivel, sino para que no tuviera excusa para no mirarme a los ojos. «Mírame», le pedí, sin levantar la voz. Él tardó, pero finalmente lo hizo. Sus ojos estaban rojos, sin rabia, sin desafío, solo dolor. «Hijo», comencé, «necesitamos hablar, pero no como juez y acusado, no como víctima y victimario. Necesitamos hablar como padre e hijo, algo que no hacemos desde que eras un niño». Su barbilla tembló. «Papá, yo sé que fallé. Sé que no merezco que me escuches». «Tienes razón», respondí con sinceridad brutal. «No lo mereces, pero igual te escucharé, porque si no lo hago ahora, nunca entenderé cómo llegamos a este punto». Él tragó saliva. Sus manos temblaban en su regazo. «Cuando te fuiste», comenzó con voz rasposa, «yo tenía 8 años. Mamá lloraba todas las noches. Decía que la habías abandonado, que preferiste una vida allá, sin nosotros. Yo crecí con esa idea, que no te importábamos. Sentí algo romperse dentro de mí. Yo mandé cartas», respondí despacio. «Mandé dinero, llamé, pregunté por ustedes. Pero nunca vimos nada», gritó él con desesperación. «Cada vez que preguntaba, mamá decía que eras un irresponsable, que habías desaparecido. Yo te odié, papá. Te odié porque pensé que nos dejaste tirados». Apreté los labios. La sombra de mi esposa se alzó entre nosotros. «Ella nunca te dijo la verdad», dije. «Nunca te mostró mis cartas, nunca entregó mis regalos, nunca te dejó escuchar mis mensajes». Él cerró los ojos, como si una verdad pesada le cayera encima. «Después», continuó, «mamá se enfermó, y cuando murió, me quedé solo con la abuela. Yo no sabía cómo cuidarla, y a veces», su voz se quebró, «a veces descargaba mi enojo en ella, porque era lo único que tenía cerca, porque era lo que quedaba de ti». Me llevé una mano al pecho. El dolor era insoportable. ¿Eso justifica encerrarla? ¿Humillarla?, pregunté con firmeza, pero sin gritar. Él negó, llorando. «No, no». Pero un día empezó a olvidar cosas. Dejó la estufa encendida, se cayó en el baño, se escapó en la madrugada. Y yo no podía dejar de trabajar. Mi esposa intentó ayudar, pero ella tenía miedo. «¿Miedo de qué?», pregunté. «De cargar con alguien enferma, de que nos reclamaran, de que nos culparan si le pasaba algo». Ella dijo, se secó las lágrimas con torpeza. Ella dijo que lo mejor era mantenerla en un lugar donde no se lastimara. «¿Un gallinero?», repetí. «No, al principio», contestó él. «Empezó siendo un cuarto pequeño. Luego se volvió más fácil dejarla ahí afuera. Yo lo permití. Yo fallé, papá». Me quedé mirándolo en silencio. No como un acusador, como un hombre que intenta entender por qué su propio hijo cayó tan bajo. «¿Y por qué no pediste ayuda?», pregunté finalmente. «¿Por qué no me buscaste?». «Porque», dijo con voz rota, «no sabía que tú querías volver. Mamá me convenció de que para ti estábamos muertos, y yo me lo creí. Me dolía tanto, papá, me dolía tanto, que pensé que si volvías, solo sería para juzgarme». Mis ojos se llenaron de lágrimas. La verdad era una herida vieja que, ahora expuesta, sangraba como si recién la hubieran abierto. «Hijo», susurré, «yo me fui para darles una vida mejor, pero nunca quise quedarme lejos. Nunca los abandoné». Él lloró más fuerte, hundiendo el rostro en las manos. «Te odié por tantos años que», sollozó, «no supe cómo dejar de hacerlo. Me acerqué y lo abracé. Él se tensó al principio.
Luego se derrumbó completamente. Lloró como no lo veía llorar desde que era niño y se raspaba las rodillas jugando en el patio. «Lo siento, papá», repetía. «Lo siento, lo siento». «Yo también lo siento», susurré. El oficial Valderrama observaba la escena con respeto, pero no intervino. Sabía que esa catarsis era necesaria, pero también sabía que la ley no se detendría por lágrimas. Cuando mi hijo pudo respirar de nuevo, levantó la mirada. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó con miedo genuino. Miré al oficial. Él dio un paso adelante. «La justicia debe seguir su curso», dijo, «pero la forma en que tú coopere podrá cambiarlo todo». Mi hijo asintió lentamente, temblando. «Haré lo que sea necesario», susurró. «No quiero seguir siendo esto». Lo miré a los ojos. «Entonces empieza por decir toda la verdad», dije, sin ocultar nada, ni por miedo, ni por orgullo. Él respiró hondo. «Lo haré, papá, lo haré». Y por primera vez desde que regresé al pueblo, sentí que un pedazo muy pequeño de nuestro vínculo se estaba reconstruyendo. No del todo, no rápidamente, pero algo había cambiado. Ese día, por fin, mi hijo dejó de pelear conmigo y empezó a pelear por sí mismo. El oficial Valderrama le pidió a mi hijo que se quedara sentado en la sala mientras él hacía unas llamadas. Mi nuera, todavía temblando, se mantenía de pie junto a la pared, como si temiera que cualquier movimiento pudiera empeorar su situación. El ambiente estaba cargado, pesado, como si la casa misma contuviera el aliento. Yo, en silencio, observaba a mi hijo. Su rostro seguía húmedo por las lágrimas, pero ahora había algo diferente en su expresión. No solo miedo, sino también rendición, como si por fin hubiera entendido el tamaño del daño que había causado. Valderrama regresó con el teléfono en la mano. «Ya está», dijo con firmeza. «En menos de una hora llegará un equipo jurídico para tomar declaraciones formales, pero antes de eso necesito que ambos», señaló a mi hijo y a mi nuera, «digan la verdad completa, no solo para el expediente sino para ustedes mismos». Mi hijo respiró temblorosamente. «Diré todo», susurró. «No quiero seguir escondiéndome». La nuera lo miró sorprendida, como si no esperara esa decisión. Luego, lentamente, bajó la cabeza. Valderrama tomó asiento. «Quiero que me cuenten desde el principio», ordenó. «Desde que la abuela empezó a deteriorarse». Mi hijo asintió. Comenzó a hablar con voz baja, como si cada palabra fuera una piedra que sacaba de su pecho. «Todo empezó hace casi 3 años», dijo, «cuando la abuela empezó a olvidar las cosas simples. Perdía los nombres, las fechas, mezclaba recuerdos. Yo estaba ya muy cansado. Mamá había muerto hacía poco y yo sentía que el mundo se me venía encima. Lo escuchaba tratando de mantener mi corazón firme. Ella dejaba la estufa encendida», continuó. «Se escapaba en la noche. Una vez estuvo a punto de caerse en el pozo, y yo no sabía cómo cuidarla. Intenté contratar a alguien, pero no teníamos dinero». Miró al suelo. «Porque yo ya había gastado casi todo lo que tú mandabas». Mi pecho se cerró. «¿Gastaste todo?», pregunté con voz tensa. Él asintió con vergüenza. «Estaba enojado contigo, y creí que ese dinero era mío. Creí que te lo debía por haberte ido». Valderrama anotaba cada cosa con precisión quirúrgica. «¿Y la falsificación de la firma?», preguntó él de inmediato. Mi hijo palideció. Eso fue idea de mi esposa», señaló a la nuera. «Dijo que la abuela ya no sabía firmar, que nadie se daría cuenta si yo hacía los trámites por ella. Yo acepté porque estaba desesperado. Creí que nadie lo descubriría». Mi nuera rompió en llanto. «Yo no lo obligué», exclamó. «Él quiso hacerlo. Tú también estabas cansado. Tú también querías que se acabara ese sufrimiento». Valderrama la miró con severidad. «Esto será investigado a fondo», dijo. «Ambos enfrentarán consecuencias». Mi hijo cerró los ojos, derrotado. Yo respiré hondo. No sentía odio en ese momento. Sentía algo peor, una profunda tristeza por el hombre en el que se había convertido. Entonces, el oficial Valderrama me miró directamente y dijo algo que no esperaba. «Pablo, hay algo más, algo que ellos no saben, algo que tú tampoco sabías». Mi corazón dio un salto. «¿Qué cosa?», pregunté. Valderrama sacó de su carpeta un documento doblado. «Mientras tu hijo hablaba,
Revisé los registros estatales de propiedad y encontré un cambio que se hizo hace 15 años, un cambio que involucra a tu esposa y un nombre que no aparece en ninguna de tus declaraciones fiscales. Mi estómago se encogió de inmediato. ¿Qué cambio?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. El oficial abrió el documento. Algunas de tus tierras no fueron vendidas, fueron transferidas a un tercero. ¿A quién?, insistí. Valderrama respiró hondo antes de responder. A un hombre llamado Ricardo Salvatierra. Ese nombre cayó como una bomba en el centro de la sala. Mi hijo levantó la cabeza desconcertado. Mi nuera se quedó muda. Yo, en cambio, sentí un vacío helado abrirse en mi pecho. ¿Quién es ese hombre?, logré preguntar, aunque ya presentía la respuesta. El oficial bajó la mirada como quien prepara un golpe duro. Según los registros, era socio de tu esposa, en una cuenta bancaria en la capital, y aparentemente era alguien muy cercano a ella. Me quedé inmóvil, verde, paralizado. ¿Estás diciendo, susurré, que mi esposa, que Marta, me engañaba? Valderrama asintió sin rodeos. Sí, durante años. Mi hijo se tapó la boca, horrorizado. Papá, yo no sabía nada. Mis manos temblaban. Mi mente buscaba algún recuerdo, alguna señal que hubiera pasado por alto. Una llamada corta, un viaje sin explicación, una frase dicha a medias. Todo encajaba, como piezas de un rompecabezas perverso. Valderrama continuó. Lo más importante es que este hombre Salvatierra también firmó documentación referente a la pensión de tu madre. Eso significa que la corrupción dentro de tu familia viene de más atrás. Tu hijo siguió un camino que, lamentablemente, estaba marcado desde antes de que él entendiera lo que hacía. Sentí el golpe en el alma. Mi familia, mi historia, mi pasado, todo estaba podrido por secretos que nunca imaginé. Pablo, dijo mi hijo con voz quebrada, yo no sabía que mamá... No hables, respondí. Yo tampoco lo sabía. Me llevé una mano a la frente. La traición no había empezado con mi hijo. Había comenzado con mi esposa, con alguien a quien yo amé ciegamente. Y sin saberlo, había dejado que ese veneno se filtrara en todos los rincones de mi hogar. Valderrama cerró la carpeta. Lo que viene ahora será complicado, pero por primera vez en mucho tiempo, la verdad está saliendo a la luz. Y cuando la verdad sale, no hay oscuridad que pueda detenerla. Me quedé de pie, mirando la puerta abierta, sintiendo el aire frío entrar en la sala. Era el inicio de un juicio legal, pero también era el juicio de toda mi vida. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado, casi opresivo, mientras el equipo jurídico entrevistaba a mi hijo y a mi nuera dentro de la casa que alguna vez fue mi hogar. Yo ya no podía estar ahí, no porque me faltaran fuerzas, sino porque el dolor empezaba a apretarme el pecho como una mano invisible. Necesitaba aire, necesitaba ver a mi madre, necesitaba entender cómo mi vida había llegado a este punto. Caminé hacia el centro de salud con pasos lentos, sintiendo que cada metro recorría no solo una distancia física, sino también los últimos 25 años de mi vida. Todo lo que creí que estaba bien construido, todo lo que pensé que había hecho por amor, ahora era un rompecabezas roto a mis pies. Mi esposa y su doble vida, mi hijo y su crueldad aprendida, mi madre y su sufrimiento silencioso, y yo mismo, que me creí el héroe cuando en realidad había sido un ausente ciego. Cuando entré al cuarto donde reposaba mi madre, la encontré despierta. Tenía los ojos abiertos, pero ya no parecían de este mundo. Era como si mirara algo que yo no podía ver, algo más allá del tiempo, del dolor, de la carne. Me acerqué a ella despacio. «Hola, mamá». Ella me buscó con la mirada. «Hijo», susurró, «pensé que te habías ido otra vez». «Nunca más», respondí tomando su mano. «No vuelvo a dejarte». La enfermera me miró desde la puerta, con una expresión que no supe descifrar. Era mezcla de compasión y advertencia. Sabía lo que estaba por venir. Yo también lo intuía. Me senté al lado de la cama. Mi madre apretó débilmente mis dedos. «Cuéntame, hijo», dijo con la voz quebradiza. «¿Hablaste con él?» «Sí», respondí. «Está diciendo la verdad. O lo que puede decir de ella. Está arrepentido.
Ella bajó la mirada, como quien siente un alivio triste. Él sufrió, Pablo. Sufrió cuando tú te fuiste. Sufrió por la forma en que su madre lo crió. Y sufrió porque nunca pudo entender tus razones. Yo me quedé callado unos segundos. Yo sufrí también, mamá, dije casi en un susurro, pero no sabía que él lo hacía de esa forma. Ni él sabía que tú lo hacías, respondió ella, débilmente. La claridad de su frase me atravesó. Mi madre siempre tuvo esa habilidad, decir en pocas palabras la verdad más dura y profunda. Ella cerró los ojos unos segundos. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Mamá, dije sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no pediste ayuda? Ella abrió los ojos otra vez, con una ternura que solo tienen las madres que han amado más de lo que su cuerpo soporta. Porque no quería ser una carga, hijo. Tú ya tenías bastante allá, trabajando como un burro, rodeado de gente que no conocías. Yo sabía que estabas luchando. Las madres sabemos esas cosas. No quise agregarte más peso. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Y quién te cuidaba a ti, mamá?, pregunté con la voz quebrada. Dios, respondió sin dudar. Sus palabras me hicieron apretar los labios para evitar sollozar. Yo debí regresar antes, murmuré. Ella negó levemente. Regresaste cuando tenías que regresar, no antes ni después. El tiempo, tosió suavemente, el tiempo no es nuestro enemigo, es nuestro maestro. Tomé aire, intentando sostenerme. Mi madre continuó. No quiero que odies a tu hijo, Pablo. No quiero que las cadenas de rencor te aten como lo hicieron con él. Tienes que perdonarlo, no por él, por ti. Yo asentí, pero en mi pecho ardía algo que no sabía si era perdón, o una rabia tan antigua que recién ahora despertaba. Haré justicia, mamá, dije, y cuando termine veré qué queda de él y de mí. Ella deslizó su mano por la mía. Eres bueno, hijo. Siempre lo fuiste. Solo necesitas recordar quién eres. La enfermera entró despacio. Don Pablo, su madre necesita descansar. Asentí y me levanté. Pero cuando me iba a inclinar para besar su frente, ella me tomó de la muñeca. Espera, susurró. Quiero darte algo. Yo fruncí el ceño. Ella extendió lentamente la mano hacia la mesita de noche. Había una cajita de metal, oxidada por el tiempo. La enfermera la recogió y la puso en mis manos. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrela. Lo hice con cuidado. Dentro había 3 cosas. Una alianza vieja, gastada. Una foto mía de joven, abrazando a mi madre y a mi esposa. Y una carta doblada, amarillenta. ¿Qué es esto, mamá? Ella respiró hondo. Es la última carta que me enviaste desde Estados Unidos. La única que logró llegar a mis manos. La guardé porque era la prueba de que no nos habías olvidado. Aunque ellos dijeran lo contrario, sentí un nudo subiendo por mi garganta. Léela, hijo. Me senté de nuevo. La enfermera se retiró para darnos privacidad. Abrí la carta. Mi escritura era firme, más joven, más confiada. Mamá, pronto regresaré. Estoy trabajando duro. No quiero que falte nada en la casa. Me duele estar lejos, pero lo hago para que ustedes vivan mejor. No sé cuánto falta para volver, pero cada día me levanto pensando en ustedes. Las palabras me atravesaron como cuchillas. Mi madre me observaba con ojos húmedos. Siempre supe que volverías, hijo, aunque todo apuntara a que no. Tu carta la leía cada noche. Era mi esperanza. Yo temblaba. La carta en mis manos era la prueba absoluta de todo lo que nos habían robado. Mamá, te lo prometo, dije con la voz cargada de dolor y determinación. Nadie te humillará nunca más. Ni a ti, ni a mi memoria de ti. Ella sonrió con dulzura. Hijo, ya hiciste lo más importante. Volviste. Me incliné para besar su frente. Su piel estaba tibia. Su aroma, el mismo de mi infancia. Te amo, mamá. Ella cerró los ojos. Y yo a ti, hijo mío. Cuando salí del cuarto, mi pecho ardía. No era el ardor del dolor, sino de la urgencia. Sabía que el tiempo corría. Sabía que mi madre no tenía mucho más. Pero no dije nada, porque a veces la verdad hiere más cuando se pronuncia. Caminé hacia la casa. Las luces seguían encendidas. Valderrama estaba aún en la sala. Mi hijo seguía sentado, pero ahora había una expresión diferente en su rostro.
una mezcla de remordimiento y aceptación. «¿Cómo está la abuela?», me preguntó en voz baja. «Débil», respondí, «pero tranquila». Él asintió, tragando lágrimas. «Papá», susurró, «¿crees que ella pueda perdonarme?». Me quedé mirándolo. Pude haber dicho que sí, pude haber dicho que no, pude haber dicho que ya no importaba, pero dije la verdad. Eso solo lo sabrá ella. Y Dios. Mi hijo bajó la cabeza. «Estoy dispuesto a asumir todo», dijo finalmente. «Lo que venga. No quiero seguir huyendo. No quiero seguir siendo esa versión podrida de mí». Me acerqué. Puse una mano en su hombro. «Entonces empieza por arrepentirte de verdad», dije. «No solo con palabras, con actos». La sala quedó en silencio. Valderrama guardó su carpeta. «Pablo», dijo él, «necesito que vengas conmigo mañana temprano a la estación. Será un día largo, pero lo que declaraste y lo que has descubierto ayudará muchísimo». Asentí. Mi hijo respiró hondo. «Yo iré también», añadió él. Por primera vez desde que regresé, lo vi no como un enemigo, sino como un hombre enfrentando sus demonios. Más tarde, ya fuera de la casa, me quedé mirando el cielo oscuro. Las estrellas parecían apagadas, como si la noche entera estuviera de luto. Mi acompañante se acercó. «Tu madre no tiene mucho tiempo», dijo con suavidad. Yo afirmé con la cabeza. «Lo sé. Haz lo que tengas que hacer, Pablo, antes de que sea tarde». Respiré profundamente. Mi alma estaba en guerra, entre lo que perdí y lo que aún podía salvar. «Mañana», dije, «todo cambia». El oficial asintió. «Sí, mañana comienza el final». Y mientras caminaba de regreso al centro de salud para pasar la noche junto a mi madre, sentí que mi corazón, por primera vez en décadas, estaba listo para romperse. Amaneció con un cielo gris, casi metálico, como si el mundo entero estuviera preparándose para un juicio, no solo legal, sino espiritual. Dormí apenas un par de horas en la silla al lado de la cama de mi madre, escuchando el ritmo lento de su respiración. Me levanté cuando la primera luz se filtró por la ventana, porque sabía que lo que sucediera ese día marcaría el final de una historia y el comienzo de otra. La enfermera entró con pasos silenciosos. «Don Pablo», susurró, «su madre ha tenido una noche tranquila, pero su cuerpo está muy agotado». Asentí sin fuerzas. La miré. Ella dormía, pero su rostro tenía un brillo extraño, una paz que no había visto en años. El sufrimiento, aunque seguía ahí, ya no dominaba sus rasgos, como si su espíritu estuviera a punto de soltar las amarras del mundo. Me incliné y besé su frente. «Volveré pronto, madre», dije. Hoy se hace justicia». Salí del cuarto con el corazón dividido entre el deber y el miedo. No sabía si al volver ella estaría aún esperando, pero sabía que debía hacerlo. Por ella, por mí, por el niño que fui y por el hombre que me convertí después de tanto dolor. Al llegar a la estación, encontré al oficial Valderrama revisando documentos. Tenía una expresión dura, determinada, como si también sintiera el peso del día. «Pablo», dijo al verme, «hoy escucharemos las declaraciones completas, las de tu hijo, tu nuera y las de los testigos. Todo será grabado y enviado al juez regional». Asentí. Mi hijo estaba sentado en una esquina de la sala de interrogatorios. No llevaba esposas, pero era evidente que se sentía prisionero, no de la ley, sino de sus propios actos. Cuando entré, levantó la vista. «Papá», dijo con la voz rota. No respondí. Tomé asiento frente a él. El oficial se instaló entre ambos. «Comencemos», ordenó. Mi hijo respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en agua helada. «Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos», empezó, «pero no supe detenerme. Me dejé llevar por la presión, por el miedo, por la rabia, y terminé lastimando a quien menos lo merecía». Valderrama lo miró fijamente. «Explique con detalle cómo empezó todo». Mi hijo bajó los ojos. Primero fue el descuido, luego el encierro temporal para que no se lastimara. Después fue más fácil dejarla ahí que admitir que no podía con mi vida. Y cuando mi esposa sugirió que era mejor mantenerla controlada, yo lo acepté. Y no solo eso, empecé a verla como un estorbo, como una carga, como un recordatorio constante de mi fracaso.
Sentí un puñal atravesarme el pecho. ¿Y la comida? ¿La higiene? ¿La falta de atención médica?, preguntó Valderrama. Mi hijo se cubrió el rostro. Sé que suena monstruoso, pero me acostumbré. Me acostumbré a verla sufrir. Me acostumbré a ignorarla. Me convencí de que era lo mejor, y cuando ella lloraba o pedía salir, yo la gritaba para que se callara, y cuando no podía más, me iba de la casa. Mi puño se apretó con rabia contenida, no hablé. Era su momento de enfrentarse a sí mismo. ¿Y la falsificación de firmas?, insistió el oficial. Fue mi esposa, respondió él. Ella me convenció de que, si no hacíamos esos trámites, no podríamos mantener la casa, ni los gastos, ni nada. Yo firmé. No pensé en las consecuencias. ¿Y sabías que tu padre había enviado dinero durante años?, preguntó Valderrama. Mi hijo negó con la cabeza. Nunca lo vi. Mamá siempre nos dijo que él no mandaba nada, que no le importábamos, que se había olvidado de nosotros, y yo le creí. Un silencio lleno de fuego ocupó la sala. Valderrama entonces dirigió su mirada hacia mí. Pablo, ¿deseas hacer una pregunta? Lo pensé un segundo. Después hablé. Sí, tengo una pregunta, dije con la voz firme. ¿En algún momento, en alguno solo, amaste realmente a tu abuela? Mi hijo levantó la mirada con lágrimas. Sí, papá, la amé. Mucho. Pero dejé de demostrarlo. Dejé que la vida me devorara. Dejé que el resentimiento me cegara. Dejé que la muerte de mamá me corrompiera. Y cada día que pasaba, me convertía en alguien más. Alguien que ni yo mismo reconocía. Respiré hondo. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora quiero reparar todo lo que pueda. Aunque vaya a la cárcel, aunque pierda todo. No quiero morir siendo el hombre que fui estos años. Quiero que, al menos, recuerden que intenté cambiar. Cerré los ojos, sintiendo un torbellino dentro de mí. El oficial tomó la palabra. Muy bien, eso es suficiente por ahora. Las autoridades se encargarán de determinar la pena, pero la cooperación temprana será tomada en cuenta. Mi hijo asintió, derrotado, pero dispuesto. La declaración de mi nuera fue más fría. Ella habló sin lágrimas, sin quiebres. Decía que solo hacía lo que podía, que no estaba preparada para cuidar a una anciana, que su vida era demasiado difícil. Repetía que el encierro era necesario, que no había otra opción. Valderrama anotó todo. Yo escuché en silencio sin intervenir, pero cada palabra de ella era como escuchar el eco de mi esposa muerta, excusas, frialdad, ausencia de empatía. Esa mujer jamás quiso a mi madre, quizás tampoco a mi hijo, quizás ni siquiera a sí misma. Cuando terminó, el oficial indicó: usted también enfrentará cargos. La gravedad dependerá de lo que determine la fiscalía. Ella abrió los ojos con horror tardío, pero ya no había marcha atrás. Luego vinieron las declaraciones de los vecinos. Uno por uno, narraron lo que vieron, lo que escucharon, lo que callaron. Algunos lo hicieron entre lágrimas, otros con vergüenza, otros con rabia. Y cada testimonio era un clavo más en el ataúd simbólico de la vida que yo creía haber dejado en orden antes de emigrar. Finalmente, cuando todos terminaron, Valderrama cerró la carpeta con un golpe seco. Pablo, dijo, ya podemos proceder. ¿Cuándo se llevarán a mi hijo?, pregunté. Dependerá del juez, pero quiero que sepas algo. Gracias a tu regreso, a tu denuncia y a tu decisión, tu madre no morirá sin justicia. Mis ojos se nublaron. Gracias, oficial. Él me estrechó el hombro. Ahora ve con ella. Creo que te necesita. Corrí casi todo el camino al centro de salud. Mi corazón latía como un tambor desesperado. Cuando entré, la enfermera me miró con una expresión suave, pero preocupada. Don Pablo, su madre está muy frágil. Podría ser hoy. Sentí que el mundo se detenía. Entré al cuarto. Ella estaba despierta, pero muy débil. Parecía más pequeña que nunca, como si el tiempo la hubiera reducido a lo esencial. Un alma pura, lista para trascender. Me acerqué. Mamá, volví. Ella sonrió con una ternura infinita. Lo sabía, susurró. Lo sentí en mi corazón desde que abriste esa puerta. Allá en la casa. Sentí que mi hijo había regresado. Tomé su mano. Era tan ligera que parecía aire. Mamá, se hizo justicia, dije. Todo saldrá a la luz. Ella respiró hondo,
como si una carga inmensa se desvaneciera de su pecho. No guardes rencor, hijo. No dejes que el odio habite en ti. Eres mejor que eso. Te lo prometo. Ella intentó levantar su mano libre y me pidió con un gesto que me acercara. Me incliné. Sus labios rozaron mi mejilla. «Cuida de tu corazón», susurró. «Ya has sufrido demasiado». Mis lágrimas cayeron sobre su almohada. «Mamá, no me dejes», dije, sin poder evitarlo. «No aún. Necesito más tiempo contigo». Ella sonrió. Una sonrisa llena de amor, de despedida y de paz. «Tuviste todo el tiempo que necesitabas, hijo. Yo esperé por ti. Ahora ya puedo descansar». Sus ojos se cerraron lentamente. Su respiración se hizo más suave, más tenue, más lejana. «Mamá», susurré, «te amo. Quédate». Pero su mano dejó de apretar la mía, y su último aliento salió como un susurro que se llevó mi infancia, mi dolor, mi esperanza y la raíz de todo lo que fui. Mi madre murió sosteniéndome la mano, y yo quedé ahí, sentado a su lado, con el mundo convertido en silencio. Horas después, caminé hacia la casa una vez más. El oficial y los vecinos estaban reunidos afuera. Cuando me vieron, guardaron silencio. Mi hijo avanzó un paso. «Papá». «¿Ella?», asentí lentamente. Él se llevó las manos al rostro y lloró como si su alma se partiera en dos. Yo no lo abracé, no lo rechacé, solo lo observé y dije, «Este es el momento en que decides quién quieres ser, desde hoy en adelante». Él cayó de rodillas. Valderrama se acercó para escoltarlo. Mi nuera también fue detenida, y mientras todos eran llevados hacia su destino legal, algo dentro de mí se acomodó. No porque estuviera en paz, no porque hubiera perdonado del todo, no porque la herida cerrara, sino porque por primera vez en mi vida había puesto todo en su lugar. Esa noche, el pueblo entero acompañó el cuerpo de mi madre al pequeño salón velatorio, no porque fueran santos, sino porque el silencio ya no podía sostenerse. Todos querían reparar, aunque fuera tarde. Todos querían despedirse de una mujer que había sufrido más de lo que jamás debió. Y yo, en medio de ellos, entendí algo. Mi historia no era solo tragedia. Era aprendizaje. Era un espejo cruel, pero necesario. Era el final de un ciclo que me había perseguido durante 25 años. Mi madre tenía razón. El tiempo no es enemigo, es maestro. Y ese día me dio la lección más dura de mi vida. Cuando miro hacia atrás, siento que viví varias vidas dentro de una sola. Regresé a este pueblo creyendo que venía a reclamar un lugar que había perdido, pero en realidad vine a enfrentar verdades que habían estado enterradas durante décadas. Mi madre se fue de este mundo sosteniendo mi mano, y aunque su partida me partió el alma, también me dejó una claridad que nunca antes había tenido. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. Enterré a mi madre junto a mi padre, en el pequeño cementerio donde las montañas parecen vigilar los recuerdos. El día del entierro, el pueblo entero asistió, no como espectadores curiosos, sino como testigos del dolor que su silencio ayudó a perpetuar. Nadie necesitó palabras. El viento que corría entre las lápidas era suficiente para recordarnos que hay errores que no se pueden borrar, pero sí enfrentar. Mi hijo fue condenado, pero recibió una pena reducida por su cooperación. Lo visité hace unas semanas, no porque quisiera excusarlo, sino porque comprendí que el rencor solo prolonga el sufrimiento. Él lloró al verme y me pidió perdón una vez más. Esta vez no respondí con reproches ni con sermones. Solo le dije, «Tu abuela te amaba. Honra su memoria siendo mejor de ahora en adelante. No sé si podrá hacerlo, pero ese ya no es mi juicio. Yo hice lo que debía como hijo, como padre y como hombre. Vendí la vieja casa donde tanto dolor se acumuló. Con ese dinero restauré el hogar de mi madre, el que había sido abandonado durante años. Allí vivo ahora, entre sus flores, entre sus cosas, entre la memoria limpia de quien dio todo sin esperar nada. Cada amanecer, cuando el sol toca la ventana, siento que ella está conmigo, guiándome como lo hizo cuando era niño. Aprendí que no todas las venganzas son violencia. A veces, la verdadera venganza es luchar por la verdad,
sacar a la luz lo que estaba oculto y permitir que la justicia llegue donde antes hubo silencio. Y sobre todo, seguir adelante sin dejar que el odio nos consuma. Gracias por escuchar mi historia. Si algo deseo que te quede de ella es esto: cuida a los tuyos mientras puedas. No des por sentado el amor de una madre. No permitas que el rencor eclipse tu vida. Y si alguna vez te ves obligado a elegir entre el miedo y la verdad, elige la verdad, aunque duela. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal. Así podrás escuchar más historias como la mía. Dale me gusta al video. Eso me ayuda a ver que estás aquí, acompañándome. Comenta desde qué ciudad nos ves y qué te pareció esta historia. Me encanta leer los comentarios y saber qué harías tú en mi lugar. Soy Pablo Díaz, y esta fue mi historia.